En la tierra Bruyumba nació Mambe, hijo de Murabanda, de tierra enquita. En Bruyumba vivía la tribu Lumboma. Murubanda, cazador y leñador, recorría con su hijo el monte, enseñándole todos los secretos de su faena, ya que se encontraba viejo y alguien debería ocupar su lugar de brujo en la tribu. Pensando en Mambe, lo preparaba para el futuro, enseñándole la naturaleza y sus secretos, cosas que aprendió de su difunto abuelo, Mambelé. En memoria a este bautizó a su hijo con el nombre de Mambe. Otro hijo tenía del cual no se sabía su rumbo ni paradero. Se decía que este hijo se llamaba Barabanda. Vivía errante en el monte debido a que le gustaba la soledad. Barabanda era un guerrero fuerte y en combate dentro de la tribu dio muerte a Mayikiri, también guerrero y esposo de Mariahuanza, que a escondidas tenía amoríos con Barabanda cuando murió Mayikiri. Una junta de ancianos y guerreros formó un tribunal para juzgar a Barabanda. Él, conociendo el peligro, huyó a la selva sin dejar rastro, repitiendo estos homicidios cada vez que alguien lo encontraba en la selva. Mataba para que nadie delatara su paradero. Cada vez que su tribu combatía con caníbales, él peleaba a su lado vistiendo piel de leopardo, cosa que lo hacía reconocible para la gente de la tribu. Peleaba duro y no podían contra él, ya que poseía la empaca del difunto Mambelé. Su abuelo, por medio de la misma, podía orientarse y conocer lo que ocurría, además de protegerse. La alimentaban con sangre de leopardo, animal que cazaban con frecuencia. Murubanda, su padre, utilizaba diferentes claves en toques de tambor para localizar a cada uno de sus hijos, pero desgraciadamente había olvidado la clave de Barabanda, lo que hacía imposible su comunicación. Esta clave de los sonidos la tenía Luwanda, Marocuto y Wangalawá, que hallaban en misión para el sacrificio y ofrenda de Ngó, que es el tigre, de un prisionero blanco. El difunto Mambelé, cuando joven, encontró bajo una tormenta de los rayos al pequeño Ngó, que yacía tirado en el frío, al lado del cuerpo exánime de su madre muerta por la descarga de un rayo. Mambelé recogió a Ngó y lo crió en una cueva, donde creció a su lado. Ngó era de su predilección, a la cual adoraba, atribuyéndole la protección de la tribu y de los fenómenos de la naturaleza. En la cueva de Mambelé, Ngó se relacionó con Murubanda, al cual nunca atacó. Siempre recibía de ello un buen trato, y en las ofrendas anuales en tiempo de Cuaresma se le ofrendaban seres humanos. Nadie podía ver esta ceremonia, que era de sumo secreto. El rugido de Ngó se escuchaba en la tribu, con gran potencia y claridad, causando un enorme pavor entre sus integrantes, pero a partir de un día se empezó a percibir con menos fuerza y rigor. Mambelé, que estaba muy enfermo y que sabía que moriría irreversiblemente de un momento a otro, urgió a su hijo Murubanda que reuniera a los más sabios de la comunidad para acudir ante Ngó, pues presentía que algo terrible le estaba sucediendo. Murabanda llamó a Embacó, Salicambé, Ecarimé, Guaraní, Etumbirona y a Mambé, el cual ya era un hombre fuerte. Así participaría de la investigación. Se entendía que si algo le pasaba a Ngó, la tribu podía tener problemas. Se dirigieron a la cueva y encontraron a Ngó en estado moribundo. Mayimbe, conociendo su estado, en antesala de la muerte, daba vueltas en el aire, haciendo su ceremonia fúnebre, para después comer la carne putrefacta de Ngó. Prepararon cunalongo, brebaje para dárselo al tigre, que desde cachorro adoraban y continuaron cantando sus tratados para tratar de salvar a Ngó. Pero todo fue en vano, y aquel adorado animal murió, al igual que Mambelé. Entonces Murabanda decidió no dejar rastro ni carroña de los restos de Ngó, el cual decapitaron.
La cabeza, el corazón y las patas y la piel la guardaron de reliquias. Las vísceras fueron introducidas en una caña brava. El hígado y la hiel fueron dadas a Mayimbe. Así Mayimbe estuvo complacida, ya que tendría su yamulenque, que era el derecho de Mayimbe por haber participado del velorio de Ngó. Depositaron los restos de Ngó en un güiro o calabaza y lo taparon con una piedra. Ngó había muerto, pero debería de seguir siendo adorado para la prosperidad, lo que demostraría la fidelidad de ellos a la naturaleza y a su gran hijo. Para lograr esto deberían de hacer una ofrenda muy valiosa de uno de los presentes que perpetúa la vigencia de Ngó. El más joven y fuerte era Mambé, que comprendió y voluntariamente se ofreció. Aún así se realizó un sorteo y fueron al río y trajeron 7 piedras. El portador del que tuviera la piedra que más se pareciera a la lengua de Ngó sería la víctima. La que llevó Mambe fue la que se eligió por ser la más parecida. Murabanda, su padre, le vendó los ojos y fue en Tubiona el verdugo al que designaron para ejecutar el sacrificio. Embacó se opuso por ser amigo inseparable de Mambe. Él no quería que muriera su amigo. Su ruego no fue escuchado. Malongo quería a Mambe y a Mambe, por lo que había que hacer el enquisi. En Carimé y Guariré cuidarían el camino para que nadie interrumpiera la ceremonia, ya que en la tribu desconocían lo que iban a efectuar. Esquilandé hizo los trazos para situar a Mambe y rezar Malongo, que harían Enquisi, y así se realizarían 3 trazos de sacrificio, vida y muerte de Mambe. Esquilandé, el cual era el mensajero, trajo el palo de ébano, que endureció al fuego. Los derechos serían etubirona, que consiste en una cabeza de caimán, cera, agua de manantial, miel, pájaro rumandio, que tiene un canto divino, cocos 21, corojo, el matari en sasi, piedra del río, el palo encendido que haría las veces de vela, una ñoca de Mayimbe, un huevo de Mayimbe, los 3 tambores símbolo de alegría y voluntad, las armas del guerrero, las conchas de caracol marino que representa el dinero, agua de mar como símbolo de grandeza y misterio, agua de pozo como símbolo de profundidad y seno de la tierra, ñames, maíz, plátano. Estos fueron los 21 derechos que presentó en Bacó, luego lo rezó por el amigo inseparable de la infancia. Murubanda procede a hacer una limpieza en el cuerpo de Mambé para que fuera purificado en el reino de Munalongo. Saquilandé buscó Jurubona, hierba que significa vida eterna, y con ella rezó. Terminando esto, arrancó un mechón del pelo de la cabeza de su hijo para guardarlo de recuerdo y le presentó todos los derechos. Posteriormente, se apartó de Murabanda. Yetubiroma hizo su entrada portando los bejucos para ligar a Mambe y así mitigar su dolor, y este comenzó el ligamiento. Y terminada la acción, Etubirona pidió a Embacó para la ejecución, que sería estrangulado por los bejucos y decapitado por la encunia, Mambelé. Lentamente la sangre fue fluyendo. Las primeras 7 gotas de sangre cayeron en la tierra para que la madre naturaleza tuviera derecho primero que nadie. Y cantaron. Estos cantos, nainagas, expresaban a la madre naturaleza lo que estaban realizando y a su vez le estaban comunicando que no eran ellos culpables de lo que se estaba realizando, sino que los bejucos fueron los que estrangularon y la encunia lo decapitó. Después de la ceremonia de ejecución, Etubirona, con la ayuda de Guariaere, decapitó el cuerpo sin vida de Mambé. Separaron la cabeza del resto del cuerpo. Sacaron el corazón, los genitales, los pies, las manos,
las tibias y las chocosuelas. El hígado y parte de las tripas se le entregó a Saquilandé para que lo pusiera en un lugar donde Mayimbe comiera. Así le pagaron el derecho por participar en esta ceremonia. Como desde que Ngó presentó síntomas de muerte, Mayimbe siempre rondó el lugar. Era necesario esconder el cuerpo del tigre muerto y darle de comer a Mayimbe fuera de allí para que se alejara y no descubriera el lugar con su presencia. La cabeza o cleriyumba la tomaron todos en las manos, envuelta previamente en miel y tierra, y así no serían manchadas de sangre. Solo las manos, Lemburiona y Guarení, ni Tubirona. Depositaron la cabeza junto a la de Ngó, que yacía en el guiro que fue envuelto en cera, junto al huevo de Mayimbe, y que también fue sacrificado para que pagara un derecho por su presencia inoportuna, y el huevo como símbolo de la vida y nacimiento. Sus vísceras van dentro de la caña brava, junto con las de Ngó, y la otra parte de Encunia, que ahora será un atributo sagrado, pues sirvió como tal. En la decapitación de Mayimbe y la muerte de Ngó, las lenguas fueron adjudicadas al tambor del Ngó para que brame y ruja, y la de Mambe a las conchas marinas, las cuales servirían para conversar. Cuando fueran consagrados con la lengua y la cabeza del Glenglen, el pájaro hablador. Los pies de Mambe fueron enterrados por Saquilandé al pie de la piedra donde descansa en un guiro con la cleriyumba de Ngó junto a la de Mambe. Etubirona cortó la punta de los dedos de los pies y se los entregó a Saquilandé para que se los llevara a enterrar a distintos caminos en relación con los cuatro vientos. Así se amarró por vez primera para que nadie llegara al lugar donde se había sacrificado a Mambe, y a su vez el espíritu caminaría en cualquiera de los cuatro vientos. Las tibias y Quinsinguerere se encargaron y puesto en cruz para que el enfumbe del hombre tigre caminara solo cuando le fuera autorizado, puesto que con ellas en cruz tendría los pies enredados y no podría caminar. Con un pedazo del corazón del difunto, los demás derechos se prepararon. Ancuta se le dieron de comer al caimán y la ñoca. Como el caimán no habla y la ñoca no duerme, guardarían el secreto elementalmente del fundamento que ya estaba formado y que se llamó Enquisimambe Engó Briyumba Teberino. El caimán también cuidaría y guardaría el secreto, ya que solo cuando Salicandé fue al río, que estaba manchado de sangre, así comería el secreto y no lo divulgaría, pues no tiene lengua. También fue ofrendado como acompañante en el sacrificio porque Engando Adunda, Engando Batalla y prehistórico, el primer Engando de ofrenda por antigüedad reservada, y allí, además de ser dueño del río y primer Engando, porque cercano, se fue a buscar los derechos para el sacrificio. Había que pagarle a la tierra y a la naturaleza, preparando una escolta para que él más tarde sería sacrificado. Eran 21 los derechos entregados y el embacó estaba cansado de caminar, y a la primera que vio capturó fue al caimán. No continuó buscando a los otros derechos y regresó. Cuando llegó Guariere, que custodiaba el camino de los derechos, a lo que Endoki contestó: Yacina, Engando, Enduana. No hay más Engando que batalla. Cuando ya todo estaba prácticamente concluido, se unieron los 6 restantes, y con la sangre juntaron, no cortaron a nadie sobre la suerte que Mambe había corrido y lo que había realizado. Así se hizo allí el primer semicírculo con juramento de sangre de la tribu. Había salido 7 y ahora regresaban solamente 5. Mambe murió y Guarirere y Embabire se quedaron cuidando el lugar hasta que Murabanda regresara de la tribu y dijera que se realizaría cuando llegaran a la tribu. Marihuanza quiso saber que había sido de Mambe, y Guarirere y Ecarimé nadie le dijeron, pero ella presentía algo. En Sasi
Un guerrero que vestía de piel de león también ingresó. Nada supieron. El tiempo transcurría y nada se sabía de Barabanda, el hijo de Murubanda y hermano de Mambé.